¿O vamos a haber hecho los briefings? Yo tengo examen. ¿Qué? Yo tengo una duda, pero es algo que, no sé, para mí no lo entendí bien cuando lo leí en un libro. Bien, decime. El ejercicio, ¿viste ese que es una ruta? ¿Se escucha bien? No, sí, es que el mío está saturando, estoy bajando. Está bien. ¿Viste que das una ruta y tenés que ver cuántas veces accede al disco? Te da una ruta. Sí, da una ruta. El ejercicio que da una ruta, por ejemplo, no sé, El ejercicio está barra. diciendo del examen. Sí, Ah, bien. bueno. Yo en el libro lo leí, no sé, ahí, no sé si lo tenés a mano. No, pero En la, decime. bueno, en la página, bueno, 792, yo había entendido que, por ejemplo, leía en barra, después buscaba ese nodo, con ese nodo buscaba el directorio, después buscaba el nodo próximo, después buscaba el directorio, o así está explicado en el libro. Por eso no sé, la opción para mí no era ninguna, porque eran más de las que había ahí. No. Acá hay que partir de la teoría. La teoría te dice que un inodo representa un archivo. Sí, Después de ahí nosotros dijimos, bueno, ¿y qué representa un directorio? ¿Cómo modelo y cómo implemento yo un directorio? Bien. Ahora, de ahí nos dimos cuenta que si abstraíamos la idea de archivo y directorio, nos dábamos cuenta que la podíamos definir de la misma manera. Bien. Que tiene atributos y tiene contenido. sí. Bien. Entonces, ¿con eso a qué conclusión llegamos? Que podemos representar a un archivo regular, un archivo final y un directorio con el mismo modelo, que es un inodo. Pero de ahí nos dimos cuenta que nosotros teníamos que identificar cuando se trataba de un archivo regular o se trataba de un directorio. ¿Por qué? Porque de ahí cambiaba el cómo yo interpretaba el contenido. Bien, de ahí nosotros habíamos visto el formato, habíamos visto el concepto de formato. Entonces de ahí habíamos visto los tipos de estructura y un montón de cosas. Bueno, el directorio tiene un formato que es una tabla, que es una tabla de archivo que lo que tiene es nombre y número de inodo. Bien, entonces, si yo estamos diciendo y partiendo de la premisa de que un inodo representa tanto a un archivo como un directorio, y además hemos partido de la noción de conceptos de rutas absolutas, rutas relativas, rutas, ¿bien? No importa. De ahí nosotros vimos el esquema de resolución. ¿Qué quiere decir? Que yo, para poder leer el contenido de algo, ¿bien? Yo necesito el inodo. Entonces, la pregunta, lo único que apuntaba era, ¿cuántos inodos necesitas leer? ¿Cuántos inodos necesitas? ¿Bien? Ahora, de ahí que uno venga y suponga de que uno está cachado, por ejemplo, una vez un pibe me dijo una vez, no, yo supuse que los inodos están cachados. Bueno, pero acá la pregunta es, ¿cuántos inodos necesitas? Entonces, raíz, home, el que viene y el que viene. Ahora, de ahí a que vos lo lleves a implementar y vos el raíz lo dejes guardado en RAM y empieces a suponer 1.000.000 de cosas, ya esos son 2 mangos aparte. ¿Bien? Pero acá la pregunta apuntaba a eso, al concepto. ¿Bien? ¿Cuál era la idea ahí de que tuvieran claro que un inodo, el directorio también representa un inodo? ¿Bien? Pues generalmente un error muy común era que yo esa opción se la saqué para simplificarlo un poco. Yo antes en un examen había puesto que esa opción, o sea, una de las opciones había puesto 1. Y todos marcaban 1. ¿Por qué? Porque tenían a la idea de que el archivo, el último, que era el parcial.sh, era el archivo, entonces decían hay que leer un inodo. Bueno, ahí que lo que pasa, que no entendían cómo era el algoritmo de búsqueda. Entonces, acá lo que hay que entender es que cada cosa representa, cada directorio es un inodo. Y yo necesito tener ese inodo. Entonces, a eso es lo que apuntaba la pregunta. ¿Bien? Igual la gran mayoría eso respondió bien, pero
Bueno, a eso es lo que apuntaba. Bien, ya de ahí, de cómo se implementa de diferente manera, ya son dos mangos aparte, pero acá estamos hablando del algoritmo conceptual. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Sí, lo que pasa, viste, que lo había leído en el libro. explicado de otra forma. Sí, Y yo también, no por sé eso, lo que decís. yo hay veces que a veces les digo que hay cosas que en el libro no están muy bien explicadas. Por eso es como que este tema lo traté de explicar. O sea, fue como que lo expliqué en clase, después lo expliqué en tutoría de nuevo y dimos ejemplos de esto. Bien. Bueno, vamos con el examen entonces. La primera pregunta dice, ¿cuál es el sentido de apuntar de forma relativa a la memoria? Bien, vamos a hacer como hicimos la otra vez. Primero vamos a leer la pregunta y vamos a entender la pregunta. Bien, ¿hay alguien que se quiera animar a decir de qué trata la pregunta, de qué habla la pregunta, sobre qué trata? Vamos, alguno, arriésguese, vamos. Profe, ya Ser- empezó. Sí. Ok. Sí, te escucho. Nada, pensé que iba a hablar el otro. Se refiere a la memoria virtual, ¿no? Vamos de nuevo a la pregunta. ¿Cuál es el sentido de apuntar de forma relativa a la memoria? Bien, o sea, ¿qué está queriendo decir acá? Que los programas, su código fuente, sus direcciones, ya no son más direcciones físicas a memoria. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en un código, en una línea de código, tengo move AX, dirección de memoria 800, ahí lo que estoy diciendo es que ese 800 ya no es más físico, es relativo. Bien, entonces, eso era lo que está preguntando. ¿Cuál es el sentido de no apuntar más físicamente, sino ahora apuntar de forma relativa? La primera opción dice que no sea necesario especificar direcciones de memoria. ¿Qué creen con respecto a esa opción? Que no sea necesario especificar direcciones de memoria. Ahora, preguntan. Falso, bien. Sí, porque Verdadero falso. porque igual tenemos que apuntar a direcciones de memoria en definitiva, así que sean físicas, relativas, no. A Exacto. eso iba, creo, la opción. Excelente, excelente. Pero, ¿y si dijera que no sea necesario especificar direcciones de memoria físicas? Porque ese 800, como vos decís, ya no apunta directamente a la física, pero si le agregas esa palabra. Vos sabés que yo vi esa pregunta y... Pará, dame un segundito, pará. No, porque el que sea relativa o sea física no te lo da la definición de la instrucción. ¿Por qué? Porque si vos vas a un programa que direcciona de forma física, ese 800 es una dirección física. Ahora, ese mismo programa después cambió y sigue siendo 800, pero ahora es relativo, porque lo que cambió fue el mecanismo de direccionamiento que vos estás usando. Acá lo que te está diciendo es, o sea, ¿cuál era la idea de esa opción? Que como vos estás apuntando de forma relativa, quiere decir que ya no te importa físicamente las direcciones. Entonces lo que dice ahí es, bueno, como no te importan las direcciones, no definas direcciones en tu programa. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso el Rodríguez recién dijo, que dijo, no tiene nada que ver, porque si es relativo o físico, vos igual tenés que poner una dirección de memoria. ¿Se Claro. entiende? Sí, ¿Ahí? sí. Ahí no sé quién quería aportar algo, yo lo interrumpí.
No, era lo mismo que dijo Pablo. Ah, bien. La opción B dice, poder alocar los procesos en cualquier lugar de memoria física. Poder alocar procesos, cualquier proceso, en cualquier lugar de memoria física. ¿Qué opinan? Para mí está bien. Es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque gracias al haber creado la construcción de los procesos, bien, nosotros ahora nos aparecía el concepto de concurrencia o de multiprogramación. Ahora, eso nos da la posibilidad de poder ejecutar muchos procesos a la vez. Pero yo no puedo ejecutar todos esos procesos si yo no hago un pequeño cambio. ¿Cuál es ese pequeño cambio? Empezar a apuntar de forma relativa. ¿Por qué? Porque antes nosotros cuando ejecutábamos un programa lo teníamos que poner en la posición 0 de memoria y que esa huevada se ejecutara. Y cuando terminara poníamos a ejecutar el otro. Pero ahora, como ya está el sistema operativo mediando la ejecución de todos esos programas, yo puedo tener varios alocados en memoria. Ahora, yo no puedo ir a cambiar todos los códigos fuente de todos los programas por cada vez que yo los ejecute. Es una locura. Entonces, de ahí aparece ese concepto de relativismo en las direcciones. Entonces, ¿cuál es el sentido de apuntar de forma relativa a la memoria? La posibilidad de poder alocar todos esos programas en memoria para poder ejecutarlos. ¿Bien? Y la opción C, alocar más procesos en la memoria física. No, ese no era el fin de apuntar de forma relativa. El de apuntar de forma relativa es poder ejecutarlos, no alocar más. El poder alocar más es gracias a la administración de ¿qué? Paginación. Procesos. La posibilidad de yo poder meter muchos procesos es gracias a la administración de procesos que hace el sistema operativo. Volvemos de nuevo a lo mismo. Si no existiese el sistema operativo, ¿quién tiene que alocar los procesos? Yo. Y yo no puedo poner varios a la vez e ir calendarizándolos o planificándolos. No puedo hacer eso como persona. Yo no puedo cortar el CPU. ¿Bien? Entonces, gracias a que está el sistema operativo haciendo la administración de procesos, yo puedo alocar más procesos desde la perspectiva de ejecución. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda con la 1? No, está bien. Díganme, chicos, o sea, no se queden con dudas. O sea, si acá estamos para ver el examen, así que si alguien tiene una duda, me lo dicen. No pasa nada. Bueno, pregunta 2. Una de las ventajas de paginación, ¿bien? Es, opción A, aumentar la concurrencia. ¿Verdadero o falso? Yo te le digo, para mí es la verdadera, pero yo la puse mal. A mí la verdadera la puse mal. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos paginación? Que cuando lo empieza a explicar, arranca todo dando un problema, que era hablando de que un programa es muy grande y no se puede alocar en memoria. Bien, de ahí nosotros metimos el concepto de memoria virtual, que lo agarramos desde el comienzo del concepto de relativismo. Entonces, gracias al concepto de relativismo, nosotros vimos la posibilidad de direccionar más. Entonces, de ahí nosotros dijimos, bueno, ¿cuánto más puedo direccionar? Y ahí fue donde nosotros dijimos, tenemos un límite según la capacidad de registro. Entonces, de ahí nosotros, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos el concepto de memoria virtual y ese espacio de direcciones virtual. Entonces, ¿qué vimos? Que tenemos la capacidad de direccionar más de lo que realmente existe. ¿Bien? Entonces, de ahí arranca todo el biribiri de la paginación. Pero cuando lo estuvimos hablando y lo estuvimos analizando, ¿se acuerdan que yo les hice una pregunta? Digo, ¿qué pasa si todos los procesos, ninguno de los procesos supera la memoria física? ¿Tiene sentido paginar o no tiene sentido paginar?
Entonces, en esa charla que habíamos tenido, habíamos llegado a la conclusión de que sí tenía sentido. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo un programa que me ocupa toda la memoria RAM, yo solo voy a poder meter ese programa en memoria RAM. Pero ahora, si yo lo tengo paginado, yo solo necesito una página de ese proceso para que se ejecute. ¿Y qué posibilidad me va a dar eso? De que yo pueda meter más programas a ejecutar. Porque mientras yo tenga una sola página, mi programa se considera en ejecución. Bien, entonces, ¿qué ventaja da además la paginación? El que me aumente la concurrencia. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de esto que lo hablamos en clase? ¿O no? Vamos, chicos, digan algo, please. Igual se entiende el concepto. Bien. Opción B. Facilitar la conversión. Esta opción la marcó mucha gente. Facilitar la conversión de direcciones lógicas a físicas. No, pasa que ese no es el fin. Y no hace nada, no tiene nada que Entonces, ver. directamente, sí, nada que ver esa opción. No tiene nada que ver esa opción. MMU. Exacto. Y el proceso de conversión es costoso. ¿Por qué? Porque hay que traducir todas las fucking direcciones. Entonces, facilitar no me facilita nada, porque me agrega un costo agregado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora hay que tener una tabla de página, la tabla de página hay que mantenerla, la tabla de página hay que resolverla, hay fallos de página. Entonces, facilitar no me facilita nada la paginación. Al contrario, la paginación es el que mete todo el ruido. Bien, porque antes nosotros ¿qué hacíamos? Sumar registro base. ¿Se acuerdan? Dirección más registro base sale andando. ¿Qué ven más fácil? ¿Sumar una dirección a un registro base o hacer toda la milonga de paginación? ¿Qué es más fácil? Registro base. Claro. Sumar el registro base. Bien. Entonces, a mí me extrañó mucho, me llamó mucho la atención de que marcaran esa opción, porque esa opción estaba como de descarte derecho. Opción C. Esta la va a responder la Pau. Tener múltiples opciones de direcciones virtuales. Bueno, yo en esa creo que te había dicho que había visto un cuadro, o sea, súper importantísimo, que marcaba las diferencias entre segmentación y paginación. Entonces, en uno de ellos decía que tenías un solo espacio de direccionamiento lineal en paginación, mientras que en el de segmentación tenías, en el ejemplo que habíamos visto, 3, pero en realidad puedes tener todos los que el programador defina. Y como el sistema operativo, o sea, es quien, o sea, en paginación no hay nadie que lo defina más que comparado con segmentación que lo define un programador. Entonces, tenés un solo segmento, digamos, por proceso, si no me equivoco. Entonces, ¿eso es válido, esa opción? Es falsísima. Remil falsa, porque esa definición, como vos acabas de decir, esa definición ¿con quién encajan? Con segmentación. Con segmentación. Bien, entonces, la opción B era cualquiera. La opción C, recontra remil cualquiera. Bien, y la D decía todas las anteriores. Bien, entonces, la pregunta era bastante sencilla. La 2 era una pregunta bastante fácil. La 3. Para Gaby. Sí. No, que yo voy a defender mi decisión, más allá que sé que está mal. No importa, Yo dale. terminé marcando la C, pero porque, si bien tiene razón la Pau, y yo también lo vi ese cuadro y lo estudié y todo, no lo pensé en el sentido del cuadro que hablaba de que, digamos, que tenías un solo espacio de direcciones virtuales, sino que, o sea, me lo imaginé como ibas a tener un montón porque cada proceso iba a tener un espacio de direcciones virtuales. Entonces, en ese sentido terminé marcando esa opción, por más que sé que está mal, ¿entendí? Pero mi lógica fue esa. No sé si me O explico. sea, claro, vos consideraste... Yo pensé lo mismo que la Mica. Claro, vos consideraste que cada proceso iba a tener su espacio de memoria virtual. Entonces, Exacto. por eso vos consideraste como múltiples. Eso, sí. Claro. Claro, pero ahí te está diciendo múltiples espacios de direcciones. Bien. No, está referenciándose al concepto propio de paginación.
O sea, te está diciendo paginación. Para- ¿Cuántos espacios de direcciones virtuales tenés? 1. Sí, sí. El concepto. Pero vos que me metiste, varios procesos más. Sí. O sea, no está mal lo que estás diciendo. Está bien. Ahí generó esa confusión. Bien. Bien. Pero, bueno, ahí era un tema más que nada conceptual. Si yo te hubiese preguntado a nivel de procesos, es válido. Pero acá te estoy preguntando por el concepto natural de paginación, nada Claro, más. de paginación. Bien. Bien, perfecto. Sí, respondió todo. Bueno, chicos, o sea, es lo que les dije. O sea, esto es aprendizaje, o sea, no está mal. O sea, lo importante es que aprendan. O sea, fallaron hoy y después van a ir y lo van a resolver, no pasa nada. Pregunta Sí, 3. ahora entendemos que estaba mal. Bien. Bien, pero, o sea, lo que hay que entender también es, por ejemplo, con respecto al razonamiento que acaba de hacer la Pau, fíjense, ¿por qué yo dije que quiero que la responda ella? Porque ella me llamó para esa pregunta. Y ella tenía duda con esa opción. Bien, yo no sé si la duda que tuvo fue por lo mismo que te pasó a vos, Dana, y a la Mica, pero cuando ella me lo empieza a contar, hizo todo el razonamiento, o sea, me acaba de decir, dijo lo mismo que me acaba de decir ahora, y fue como que yo la mire y le digo, escuchame, le digo, o sea, ¿qué te parece todo el razonamiento que me estás diciendo? Y me dice, y que esa opción está mal. Ya está, o sea, ¿cuántos más argumentos podés dar para decir que eso era falso? Bien, a toda manera, de última, si generaba la confusión, aclararlo. Bien, marcar ahí la opción, che, yo marco esta, que se los dije, ¿se acuerdan que se los dije? Le digo, si hay alguna que les genera duda, márquenla y la aclaran. Yo marco esto, por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Bien, y ahí si la justificación encuadra, no pasa nada, lo tomamos como válido. Si acá no es bajar gente. Bien. Entonces, a veces eso, ¿a qué voy con esto? Que el razonamiento que ella tuvo en el examen, a veces tener ese tipo de razonamiento resuelve el problema. Bien, ¿por qué decir, bueno, acá de qué me está hablando? De esto, que fue lo que le pasó a ella. Ella tenía todas esas dudas. ¿Qué hizo? Se fue al concepto. Dijo, bueno, acá se habla de esto, se habla de esto, se habla de esto, se habla de esto. Entonces esto. Entonces ella lo miró y dijo, esto es falso. Bien, en vez de quedarse en buscarle la cosa rara. Bien, opción 3, que también me dejó perplejo porque es como que no entendí por qué se confundieron tanto con esta. La implementación de tabla de página simple respecto a multinivel. Bien, o sea, ¿de qué estamos hablando? De la implementación. Bien, uno tenemos una tabla simple, una única tabla, y en el otro que tenemos un árbol de tablas. Bien, ese es el contexto. Opción A, que la marcó un montón de gente. Tiene el mismo tamaño, pero la diferencia está en que el multinivel puede cargarse de apartes. Bien, esta me extrañó mucho porque esto es lo puse adrede, o sea, es una pregunta básica de estructura de datos. Si vos tenés una tabla y esa tabla vos la llevas a indirección, que quiere decir que esa tabla la llevas en múltiples tablas, si vos haces la suma de todo esto, nunca te va a dar esto mismo. ¿Por qué? Porque le estás agregando la indirección. Entonces, esa opción A no era correcta. Bien. B. La simple ocupa más espacio porque contiene todas las páginas. Ahí no sabía qué escribir, así que escribí cualquier cosa. No hice nada de eso. Porque la multinivel también contiene todas las páginas. Bien. Opción C. El multinivel se debe buscar por marco de página. Esa también mucha gente la marcó. La C, ¿con qué implementación corresponden? Con la tabla invertida. Con tabla invertida. Bien, entonces la opción correcta era de ninguna de las anteriores. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna duda con la 3? Yo pensé que era la B porque, no sé, me sonaba bastante razonable, pero sí, está bien, nada que ver. El humo sonaba razonable, dice. No.
Porque, es más, creo que siguiente a esa pregunta le puse, porque contiene todas las páginas por proceso. Porque yo, bueno, en una tabla simple tengo mis páginas de un proceso y después del otro proceso tengo en otra tabla y en otra, así. Claro, pero en la multinivel, por ejemplo, si vos tenés, Sí, igual lo tenés, es verdad. también las tenés. Bien, pero ¿qué es lo que pasa acá? Que la tabla, la multinivel, tiene una indirección y al tener indirecciones, eso tiene un costo en la tabla. Bien. Sí. ¿Se acuerdan? Es más, creo que habíamos hecho el ejercicio habíamos sacado las cuentas y todo y habíamos visto que ocupaba mucho más la multinivel. Igual me parece que el cálculo ese fue un cálculo que alguien preguntó una vez y lo sacamos, pero no me acuerdo bien en qué momento fue que lo hicimos. Pero habíamos sacado las cuentas y se había ido a la mierda la tabla. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, pero como mínimo, cuánto necesito? Y era solo la primera tabla. Bien. 4. ¿Qué es necesario para la implementación de asignación de lista enlazada? ¿De qué implementación estamos hablando? ¿La primera o la segunda? Yo le pegué, era la primera. Ah, la adiviné. Bien. ¿Qué pasó acá? Que hubo un error grave. Que nadie sabía el nombre de la implementación. De la primera y de la segunda. Bien. Por eso fue que yo se los marqué en negrita. Y en el momento que a todos les generó la duda, les dije, que lo dije enfrente de todos, le dije, si no se acuerdan con cuál es, lean bien el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre no tiene que ver con sistema operativo, tiene que ver con algo que se aprende en algoritmos en las estructuras de datos. Y ahí está hablando de una lista enlazada. Entonces, están las listas enlazadas y las listas doblemente enlazadas. Bien, que la lista doblemente enlazada es la segunda, porque tenemos una tabla y otra tabla que está doblemente enlazada con sí misma. Entonces, acá cuál estábamos hablando de la primera implementación, que es una tabla y donde los punteros de los subsiguientes están en los bloques del disco. Bien. Entonces, ¿qué es necesario para la implementación? Opción A, tener una tabla con la relación nombre de archivo y número de bloque inicial. ¿Eso es correcto? Sí. Perfecto. Bien. Las dos implementaciones... Es válida la A para las dos. Es válida la A para las dos implementaciones. Perfecto. Opción B. Tener una tabla indexada por número de bloque con la referencia a la próxima entrada en la tabla. ¿Con quién tiene que ver esa opción? Y ahora que lo dijiste, la doblemente enlazada, entonces. Estamos hablando, esa es una opción válida para la segunda implementación, no para la primera. Opción C. En los bloques solo se almacena información o contenido solo del archivo. ¿Qué pasa en esta implementación? ¿En el bloque va solo información y contenido del archivo o qué va también? No, necesito la referencia al próximo bloque. Entonces la opción correcta era la A. Bien. Si acá la pregunta hubiese sido con respecto a la segunda implementación, todas esas opciones, ¿cómo son? Correctas. Correctas. Es más, yo decía, bueno, si la B dice algo que nada que ver, digo, listo. O sea, por descarte era la A. Entonces claro. dije, Mansa pregunta esa, ¿no? Sí. No había, Muy buena pregunta. forma. Porque no había forma. Si no te acordabas cuál era la implementación, era correcta para las dos. Claro. Dice que si vos pensabas que era la segunda implementación, ibas a marcar todas. Exacto. Si pensabas que era la primera, tenías que marcar la A. Buena pregunta esa. 5, que esto también me lo preguntaron mucho, que dice, los apuntadores indirectos de un inodo apuntan a. ¿Bien? La gran mayoría marcó la opción A. La opción A dice a otro inodo.
que tiene los punteros a bloque. ¿Bien? Hasta en clase yo los ayudé, les dije, chicos, recuerden que cuando vimos inodo, nosotros dijimos que lo tenían que relacionar con una clase que vieron en análisis o en diseño. Bien, entonces, todos los inodos tienen el mismo comportamiento. Bien, ahora, si todos los inodos albergan punteros a bloques, no podemos a uno cambiarle el comportamiento, porque son todos punteros a bloque. Entonces, un inodo no puede apuntar a otro inodo. ¿Apunta a dónde? A un bloque. Entonces, la opción A que dice que apunta a otro inodo, no. ¿Por qué? Porque todos los punteros que hay en el inodo apuntan a bloques de disco. ¿Bien? O sea, que la opción correcta era la B, a un bloque de disco. Sea directo, indirecto, indirecto doble, indirecto triple, indirecto cuádruple, todos los indirectos que ustedes quieran, todos los punteros apuntan a un bloque de disco. Ahora, ¿qué cambia entre un puntero directo a uno indirecto? ¿Qué cambian? Lo que hay en el bloque que apunta. El contenido. En el directo, ¿qué hay? Contenido. Contenido. Y en el indirecto, Apuntadores. apuntadores ¿a qué? A contenido. A bloques que tienen contenido. Perfecto. C, opción C, una lista enlazada, cualquiera. Opción C, esa cualquier cosa, escribir cualquier cosa. Y bueno, de ninguna de las anteriores. O sea, que respuesta correcta era a un bloque de disco. Bien, todos, ahora, lo vuelvo a aclarar, todos los punteros de un inodo apuntan a un bloque. Lo que cambia es qué hay dentro de ese bloque. ¿En función de qué? Del tipo de puntero. ¿Quedó claro, chicos? Ahora, ¿no hay duda con esto? Bueno, Sí, quedó claro. joya. Opción C es ¿cuántas operaciones de disco necesito para obtener el inodo barra home, alumno, sistema operativo, 2K8, parcial? Bueno, acá fue más o menos con lo que arrancamos el día de hoy. Es que tanto los archivos regulares como los inodos sabemos que son inodos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo para cada uno de ellos necesito leer el inodo. Entonces, si yo ya tengo el del parcial SH, que es el archivo regular. Después tengo 2K8 el directorio. Después tengo sistema operativo. Después tengo alumnos. Después tengo home y después tengo el directorio raíz. O sea que eran 6. ¿Bien? Otra opción válida era si alguien me hubiese marcado 5 y me hubiese puesto que consideraba que el raíz ya estaba cachado o alguna cosa por el estilo. Pero acá la idea es cuántos inodos necesito para resolver esto. ¿Bien? ¿Quedó? ¿Quedó claro esa? Bien. Sí. Pregunta 7. ¿Cuál es la importancia de contar con una interfaz uniforme para los drivers? Bien, esta la gran mayoría la contestó bien. Bien, estamos hablando de una interfaz uniforme para los drivers. Bien. Opción A, para que el sistema operativo se adapte a cada driver. ¿Está bien eso? No, es al revés. No, ¿por qué? Y porque si no Porque es al tendrías que revés. cambiar el sistema operativo cada vez que tenés que agregar un nuevo dispositivo. Porque acá estamos hablando de una interfaz uniforme. Si yo me tengo que adaptar a cada driver, eso no es uniforme. Eso es particular de cada uno. O sea que la opción A, no. Opción B, para que los drivers se adapten al sistema operativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo el sistema operativo y tengo 2 millones de drivers que todos estos se tienen que adaptar a la interfaz que propone el sistema operativo. Entonces, si todos se adaptan, estamos hablando de una interfaz ¿de qué tipo? Uniforme. Bien, entonces opción correcta era la B. Opción C,
simplifica la lógica de los procesos de usuario para poder comunicarse con las controladoras. ¿Qué opinan de esa opción? No existe esa comunicación. Eso parece llamada de sistemas. Ni existe eso. O sea, lo que está escrito ahí no existe. O sea, es imposible, es físicamente imposible. ¿Bien? Y bueno, y la otra es ninguna de las anteriores. Opción 8. ¿Qué ventaja logra la independencia del dispositivo? Opción A, que modela los dispositivos como si fuese archivos. No, porque eso con qué corresponde con el cómo nomenclar las cosas. Ahora acá estamos hablando de independencia del dispositivo. Yo creo que alguien me había preguntado en la clase y yo le dije, pensá bien lo que dice la frase. Independencia del dispositivo es, yo quiero ser independiente del dispositivo. ¿Bien? Ahora, opción B, que al momento de escribir un programa no es necesario conocer el dispositivo. ¿Eso no les suena independiente o dependiente del dispositivo? Bien, que al momento de escribir un programa no es necesario conocer el dispositivo. ¿Qué les suena eso? ¿Dependiente o independiente? No, suena independiente porque no te importa. Es independiente, porque ahí me lo está diciendo. No me importa el dispositivo. No quiero conocer el dispositivo. Entonces, la 8, fuera de que no se acordaran el concepto, se podía sacar simplemente leyendo la palabra, que era independencia del dispositivo. Si yo escribo un programa que no sea necesario conocer el dispositivo, quiere decir que mi programa es independiente ¿de qué? Del dispositivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? ¿Con qué dos sistemas habíamos comparado? Linux y Windows. ¿Y qué habíamos dicho de Windows? Que siempre nosotros teníamos que saber qué cosa. ¿Qué teníamos que saber siempre? No entendí la pregunta. Que cuando hablamos de independencia del dispositivo en clase, hablamos de dos sistemas operativos con respecto al nomenclador de los dispositivos. Ya habíamos dicho, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que en Linux todo se maneja por montaje en un árbol genérico? ¿Y Windows qué hacía? ¿Qué teníamos? C2 puntos, D2 puntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que teníamos identificado cada uno de los dispositivos. Entonces, quiere decir que yo cuando quiera hacer mi programa, para ir a leer algo, yo le tengo que especificar el directorio, el dispositivo. Le tengo que decir que es en D2 puntos. Le tengo que decir que es en C2 puntos. Y eso no es independencia del dispositivo, es dependencia del dispositivo. En cambio, Linux, ¿con qué maneja todo? Con rutas. Ahora, ¿qué dispositivo está montado sobre qué directorio? Es algo que resuelve internamente el sistema operativo. Pero a mí, como aplicación que se está ejecutando, me importa un carajo el dispositivo. Yo voy a ir a tal ruta. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Creo que eso lo hablamos en la última clase. Sí, bien. Bueno, y ahora viene la 9, que dice, ¿qué ventaja tiene la denominación uniforme? Bien. La denominación uniforme dice, opción A, que todos los dispositivos, esto lo marcó mucha gente también, la opción A, que todos los dispositivos son iguales. Pregunta, ¿todos los dispositivos son iguales? ¿Qué creen? Por ejemplo, miren, acá tengo un mouse y acá tengo un power bank. ¿Son iguales estos dispositivos?
Y no, supongo que algunos tienen más prioridad en el sistema o más demanda de cosas y por ende no. Claro, pero la opción te dice que todos los dispositivos son iguales. ¿Eso es Ya los verdad? crea diferentes empresas, digamos, los dispositivos, entonces ya te dicen son diferentes de uno. El En ejemplo se lo otra estoy función mostrando acá. también. No hay nada igual. O sea, ¿la denominación uniforme hace que todos los dispositivos sean iguales? No. Los dispositivos son dispositivos. La denominación uniforme no va a hacer que ese power bank sea igual que un mouse. No. Ahí lo que cambia es la interfaz de comunicación que se utilice. Pero acá está hablando del dispositivo final. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, la opción A es cualquier cosa la opción A. No, los dispositivos no van a cambiar porque yo haga denominación uniforme, que es llamar todo de una misma manera. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Opción B. Los drivers se encargan de escribir en las controladoras. ¿Eso está bien? ¿Está bien? Los drivers se encargan de escribir en las controladoras. ¿Tiene algo que ver eso con una denominación uniforme o simplemente está describiendo lo que hace un driver? Claro, es verdadero, pero no tiene nada que ver con la pregunta. Claro. Es como que yo hoy les hubiese puesto los procesos se guardan en la tabla de procesos. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué tiene que ver con denominación uniforme? Nada. Bien. C. Los dispositivos, esta opción también la marcaron mucho. Que acá había un tema. Yo sé tal vez por qué han querido marcar acá. La opción C dice, los dispositivos son tratados como sistemas de archivos. Bien, fijémonos lo que dice, los dispositivos son tratados como sistemas de archivos. ¿Eso está bien? ¿O cómo debería de ser para que eso sea correcto? Y archivos debería ser. Para que eso sea correcto, tendría que decir, los dispositivos son tratados como archivos. Bien, que esa estaba en la 8, que era la A. La A decía que modela los dispositivos como si fuesen archivos. Bueno, esa es la definición de denominación uniforme. Bien, pero acá está hablando de sistema de archivo. Entonces, ¿cuál era la intención acá? Que entendieran la diferencia entre lo que es un archivo a lo que es un sistema de archivo. ¿Bien? ¿Se entiende o no? O sea que la opción correcta era ninguna de las anteriores. Porque la opción correcta, ¿cuál era? Que los dispositivos sean tratados como archivos, modelados como archivos. ¿Quedó claro? La 9. Sí, quedó claro. La 10, bueno, la 10, la gran mayoría la respondió bien, que dice, en un sistema de gestión de memoria virtual por paginación, en un procesador de 32 bits, bien, ya ahí que sabemos que son direcciones de 32 bits, y una memoria principal física de 2 a la 56, dato innecesario, y un tamaño de página de 64 KB. El formato de la dirección virtual, ¿cuánto es? ¿Cómo es el cálculo? Y ahí tenía 2 a la 6 y 2 a la 10. Estábamos hablando de K, de Claro. KB, o sea que 2 a la estamos 10. en 2 a la 10. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que siempre descomponieran? El 2 a la 10, y vos, como hiciste vos, dijiste 2 a la 10, 2 a la 6. 2 a la 6, ¿cuánto es? Lo que está ahí es ¿Cómo? 64. 64. 2 a la 6, 64, más por el 2 a la 10, nos da 2 a la 16. Entonces, de los 32 bits, 16 son para desplazamiento. ¿Y el resto de cajón para qué? Para las páginas.
para las páginas. O sea que la respuesta correcta era la A, 16 bits para página, 16 bits para desplazamiento. ¿Quedó claro? Bien, hubieron un par acá que respondieron mal esa, pero en la gran mayoría la respondió perfecto. Bien, ahora, yo les pregunto, y respondan honestamente, o sea, ya me conocen, no hace falta que me careten nada. ¿Qué les pareció el examen? Ahora que ya lo hemos visto, lo hemos analizado, punto por punto, quiero que sean objetivos y me digan qué les pareció el examen. Chan. Para mí está bien el examen, pasa que sí, hay cosas que por ahí te confunden los términos. Bueno, te lleva a equivocarte. No Claro, creo que... sí. O sea, yo lo entiendo, pero sí, como algunos se equivocan en uno, otros se equivocan en otro, pero por ahí viste que no la ves la respuesta. Te dejas llevar y el tiempo te juega mal. Y, bueno, Sí, a mí, yo les voy a decir qué me pasó a mí con el examen cuando lo hice. El examen fue bastante conceptual, muy conceptual. O sea, lo podría haber hecho 1000 veces más difícil, no lo hice más difícil. O sea, apunté a hacerlo conceptual. Apunté a ir a todos temas que los charlamos, que estuvimos un buen rato hablándolos. Y además, las opciones eran bastante claras. O sea, no había para generar tanta confusión. ¿Qué fue lo que a mí me llamó la atención? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Que en muchas de las preguntas marcaron la opción que era recontrarremil cualquiera. Recontrarremil cualquiera. Bien. No había una que te generaba duda con A o B, que vos decís, bueno, ¿es la A o es la B? Porque las dos medianamente hablan sobre el tema, no. Generalmente una era la que hablaba sobre ese tema. Generalmente las otras no hablaban de ese tema, hablaban de otra cosa. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó mucho más la atención de todo. Bien, yo entiendo que estuvieron hasta las manos porque estaban con otras cosas, pero bueno, me llamó bastante la atención. Bien, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, opinar algo. No, qué sé yo, a mí particularmente me pasaba, ponele, en esa que vos dijiste de sistemas de archivos, que era, si hubiese dicho archivos solo, estaba bien, ponele, yo cuando lo hice el examen no, creo, pasé largo esa palabra, como que para mí era tratado como un archivo y chau, y la marqué, entonces por ahí, bueno, falta un poquito fijar un poco más esas cosas. Sí, a ver, realmente lo que les digo siempre, el problema más grande que hay a veces con los exámenes no es una cuestión de si ustedes saben o no saben. Bien, a veces es un tema de comprensión. Y hay un tema que es que nos cuesta, o sea, yo también me siento parte, es que nos cuesta mucho leer y entender. Nos cuesta mucho leer. Es como que leemos y no entendemos. Es como que dijo lo que dijo la Pau recién, fue, yo lo leí y la palabra sistemas se fue. Se fue. Y a mí a veces también me pasa eso. Es como que a veces lo leo y es como que trato de sacar por contexto, entender por contexto y va a hablar archivo. Dice archivo, busco 3 palabras, yo me armo la conexión. Bien, armo yo la conexión y después, hasta más, no sé si alguien se recuerda en el examen que me hizo una pregunta, creo que fue vos, Dana, que me hiciste una pregunta y vos me dijiste la opción C dice no sé qué, que bla, 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 y yo agarré y te dije, eso que vos estás diciendo no lo dice ahí. Está bien lo que estás diciendo, pero hay 2 o 3 palabras que vos estás metiendo, que no están ahí. Entonces, Sí, léelo. era con el grafiquito de los errores y Eso. de que era, ajá, Eso. bueno, ¿Te acuerdas? errores. Claro, Sí, y me acuerdo. claro, y fíjate qué fue lo que pasó ahí, que vos directamente vinculaste con eso y te quedaste con eso. Y de ahí no saliste, que yo fui y te dije, no asocies con eso, lee lo que está diciendo y concentrate en lo que estás leyendo. En eso te tenés que quedar. Y a veces eso es lo que cuesta mucho. Y es difícil porque obviamente estás en un examen, tenés presión, bla, 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 bla. Pero bueno, lo importante es que uno lo trate de identificar. Decir, bueno, loco, o sea, me pasó esto, la próxima vez cuando lo lea, me voy a tomar el tiempo de leerlo bien, de razonarlo bien, me voy a tomar la molestia. Por eso yo siempre les digo, nunca se pongan a leer la pregunta e ir a buscar las opciones. Nunca. O
siempre les he dicho lo mismo y háganlo, es lean la pregunta y respóndanla ustedes primero. Bien, por ejemplo, pregunta, por ejemplo, 7. ¿Cuál es la importancia de contar con una interfaz uniforme para los drivers? Automáticamente ustedes, ya no leo las opciones, ya tienen que ver el tema. Interfaz uniforme. ¿Qué era la interfaz uniforme? Esto era para que el sistema operativo y los drivers, para que todos los drivers se comuniquen de la misma manera, para que el sistema operativo no tenga que estar viendo qué hacer con cada driver. Listo, ¿respondieron? Vamos a las opciones. La primera, para que el sistema operativo se adapte a los drivers. No. ¿Por qué? Porque ya no va con la definición. No, descartado. ¿Se entiende? O sea, a veces tienen que hacer eso. Eso era lo que yo hacía cuando rendía estos tipos de exámenes. Yo primero leía la pregunta y yo la respondía. O sea, hay algunas que no, porque no sabes a qué apuntan. Bien, por ejemplo, no sé, la 5. Los apuntadores indirectos de un inodo apuntan a... Bueno, esa sí, está claro. Pero, a ver. Una de las ventajas de paginación. Ahí también. ¿Cuáles son las ventajas de paginación? Esto. Listo, leo. Bien. ¿Cuál es el sentido de apuntar de forma relativa a la memoria? ¿Para qué apunto de forma relativa a la memoria? ¿Por qué apunto de forma relativa a la memoria? ¿Para qué? Construyen todo eso, leo las opciones y respondo. Bien, ¿por qué? Porque si a veces se ponen a leer las opciones, se quedan en el contexto de la opción y se pierden la pregunta. Se olvidan de la pregunta, porque se quedan en la respuesta. Bien, en la que les dije, la de la 9, la opción que dice, los drivers se encargan de escribir en las controladoras. Mucha gente marcó esa opción, la 9B. Ahora, ¿qué conclusión yo saco de ahí? Que se olvidaron de la pregunta. Que la pregunta dice, ¿qué ventaja tiene la denominación uniforme? ¿Qué pasó? Leyeron la opción B, que la B está bien, porque dice, los drivers se encargan de escribir en las controladoras. Y la marcaron como correcta. ¿Pero qué? Se olvidaron el contexto de la pregunta. La pregunta me está hablando de esto. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Algo más? ¿Duda? ¿Pregunta? O ya preguntas de, no sé, de lo que sea para los parciales, recuperatorio, lo que sea. Gaby, no sé si esto ya lo habías dicho o no me acuerdo, pero, o sea, en este caso todavía no sé cómo me dio en la práctica, pero la teoría ya sé que la desaprobé. Entonces, lo que te quería preguntar es, en el caso de que la práctica la apruebe y la teoría no, ¿tengo que rendir ambas cosas o solo rindo la teoría? Se recupera lo que desaprobaste. Joder. Bien. O sea, que si la teoría te fue bien, hay que recuperar teoría. Perdón, la práctica te fue bien y la teoría mal, recuperas teoría. Bien, buenísimo. Gracias. De nada. ¿Y tenéis idea de por dónde va a avisar el profesor o si, no sé, cómo? Porque la última vez avisó en una clase que tuvimos 1 a 1 nombrando, pero no sé si va a ser lo mismo, la verdad. No, de última yo ahora le mando un mensajito y le digo de que cuando tenga las notas que las pase, que las pongan como las subí yo, que la suba igual. Yo pensé que la estaba subiendo él ahí, ¿no la subió? No, me parece que no. De hecho, algunos chicos se quedaron sin saber cuál era su nota y se las dijo en clase, creo. Igual creo que después la subió, pero como una semana después. Claro, pero como el recu es ahora ya, estaría bueno que lo hagas antes. Bueno, yo ahora enseguida ahí le mando, ahora en un ratito le mando un mensaje y le digo que mande que suba las notas. Que la suba en avisos y que la suba rápido. Dale, genial, gracias. De nada. Perdón, yo quería consultar si el recuperatorio es el lunes que viene a las 4. Todos los exámenes son a las 4. Todos. O sea, de acá, todo lo que rindamos a las 4. Lo único que cambia es que el lunes que viene, primero y segundo recuperatorio, de primero y segundo parcial, es el lunes que viene. Okay. ¿Bien? Sí. A la otra semana, que es el integrador, ya ahí pasa a ser el miércoles. Ok. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo el lunes que viene, o sea, por eso yo se los puse el lunes que viene, porque yo el martes a la mañana viajo. Y estoy volviendo el lunes a la madrugada. Y por eso
por eso el integrador se lo puse el miércoles, porque me tengo que tener tiempo para hacer el integrador. Entonces, lunes, miércoles, miércoles. Bien. Quería consultar si había alguna posibilidad de rendirlo virtual, porque yo justamente el parcial de ayer, no me pude presentar por una superposición horaria, que justo salió un examen de matemática superior y no podía estar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, no sé si no está definido bien el horario global, que va a ser el lunes que viene. Entonces, si ocurre alguna superposición, ¿hay posibilidad de que yo lo rinda virtual o no sé cómo sería? Vos tenés que recuperar ¿cuál? Claro, yo presuntamente estaría en el global de matemática superior. No, pero de acá, ¿qué tenés que, de teoría tenés que recuperar los dos, uno, ¿qué tenés que recuperar? Los dos. Acá, que lo que pasa es que no puedo cambiar todo. O sea, podés rendirlo virtual. Y vas y rendís con los pibes que rinden virtual, pero rinden a las 4. No, claro. Yo digo, lo que pasa es que si fueran, por ejemplo, matemático superior suele terminar a las 4. Si fuera virtual, yo me desconecto de matemático superior y entro a sistemas. Pero si yo tuviera que ir a la facu, pierdo el tiempo por el viaje, a eso me refiero. Ah, ya te entiendo. No, mirá, dale, si querés rendirlo virtual, no pasa nada. Bien. O sea, te hago el aguante en eso porque si no, tengo que cambiar todo, si no. No, claro, yo entiendo. Así pero que, te lo decía por eso, para no tener que perder todo ese tiempo por el viaje, pues no tendría sentido ir a rendir si voy con una menos o más. Sí, mansa paja. Sí, rendilo virtual. Aún así todavía no me han confirmado nada. No me han confirmado nada en matemáticas, pero avísame. Te mando un mensaje. Por favor, avísame y tratá de avisarme con tiempo, porque claro. Ayer 2 pibes me escribieron media hora antes de rendir, como diciendo, loco, yo rindo virtual, y fue como que yo lo miré y digo, ¿y qué tienen? ¿Me entiendes? Porque es como que, ¿se acuerdan que yo le avisé hace tiempo? Le dije, loco, los que rindan virtual, claro, escriban, y bueno, y me avisaron media hora antes, ¿me entendés? Y es como que digo, ¿y este quién es? ¿Me entendés? Entonces, avísame con tiempo, nada más. Claro, sí. Un día antes me avisame, sí, che, Gaby, mirá, a la final rindo virtual. Listo, yo te dejo anotado, registrado ahí, porque yo necesito saber quiénes son los que rinden virtual versus a los que no, entonces, perfecto, como que se pierde todo. Apenas me confirmen, entonces te aviso a ver qué puedo hacer. Si es presencial, directamente me quedo allá y lo rindo ahí, pero si es virtual, te aviso que rindo virtual. Dale. Y el integrador no tenés problema, o sea, el integrador sí vas... si llego, tengo que recuperar primero. Si llego. No, bueno, pero tenete fe, loco. Bueno, sí, hay que tener fe, pero si puedo, yo creo que para esa época ya no tendría problema de horario. Perfecto. Lo que les recuerdo es que el que rinde integrador virtual, rinde oral. Claro, sí. Eso sí. Bien. Lo sabía. Así que, bueno, eso, nada más, porque por ahí es como escuchan la palabra oral y tiemblan. Bueno, muchas gracias por la comprensión, disculpa la molestia. No, de nada, guacho, todo bien. Un garrón, pero bueno, es así. Bueno, preguntas, vamos. De lo que sea. Tenemos media horita. No hay duda de nada. Ahí les pasé el link para que se registren en la guada esta. En el chat ahí le pasé un link para que se registren. ¿No hay duda? Yo no terminé de entender la pregunta 1 del examen. Que la explicaste, pero igual no la terminé de entender. La pregunta 1. Sí. La de memoria relativa. De forma relativa a la memoria. Bien. La pregunta dice, ¿cuál es el sentido de apuntar de forma relativa a la memoria? Bien. Nosotros sabemos que la única manera de apuntar, o sea, la única manera de direccionar la memoria es de forma física.
O sea, que si yo digo 800 es 800. Bien. Pero ahora, gracias a la administración de procesos, que me permite tener multiprogramación o concurrencia, yo puedo tener varios procesos de memoria. Pero ahora, si yo pongo varios, no los puedo ejecutar. ¿Por qué? Porque todas esas direcciones apuntan de forma física. Entonces, la pregunta ahí en el medio de la explicación cualquiera, la del chat. Bueno, ahí respondo esa también. Te distrajo fuerte. Perdón, che, fue sin querer. Me tenté. Entonces, ¿qué pasa? Vos ya no podés apuntar de forma física. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu programa fuente, que vos tenés un move a X entre corchetes 800, que es mover lo que hay en 800 en AX, ya no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque el sistema operativo, como ahora va a ser el que aloca los procesos de memoria, te los va a ubicar en cualquier lado. Entonces, ya no sirve apuntar de forma física. Entonces, de ahí fue que estuvimos charlando sobre el registro base y ahí fue como que empezamos a hablar del concepto de relativismo. ¿Qué es? Que yo apunto al 800, pero de forma relativa. ¿Relativa a qué? A la locación que tenga el proceso en la memoria. Si está en la posición 0, va a ser la dirección física va a ser 800. Si lo pongo en la dirección 1000, va a ser 1800. Ahora, ¿es relativa a dónde? A donde vos lo ubicaste. Ese es el concepto de relativismo. Entonces, las opciones que te decían. Opción A es que no sea necesario especificar direcciones de memoria. Falso, porque si fuese física, relativa, virtual, lógica, ponele toda la palabra que vos quieras, tu código va a tener un move a X y una dirección de memoria. O sea, que las direcciones de memoria van a seguir estando. Opción B, poder alocar los procesos en cualquier lugar de la memoria física. Sí. ¿Por qué? Porque si yo lo aloco, yo necesito apuntarlo de forma relativa. Ahora, si yo puedo apuntar de forma relativa, yo voy a poder alocar. Si es imposible apuntar de forma relativa, direccionar de forma relativa, yo no voy a poder tener concurrencia. No voy a poder, porque no voy a poder apuntar a diferentes lugares. Entonces, gracias al poder apuntar de forma relativa, yo sí voy a poder implementar la concurrencia de múltiples procesos. Bien, entonces la opción correcta era la B. Y opción C, poder alocar más procesos en la memoria física. Eso lo va a la administración de procesos. ¿Quedó claro ahí? Sí, ahora sí. Gracias. Joya. Bien, ¿alguna pregunta más? Respecto a la pregunta No, de cualquier cosa. Si me podés explicar cómo sería. Si no me equivoco, creo que era la pregunta número 5 del parcial, que tenía que resolver la ruta. ¿Qué querés saber con respecto a eso? ¿Cómo resolver la ruta? Claro, porque yo pensé que lo sabía y no, me había equivocado. Vos tenés un archivo regular y un directorio. Nosotros de ahí sacamos la conclusión de que la implementación, el modelo para implementar es el mismo, que es utilizando un inodo y en el inodo guardar si es un directorio, hace referencia a un directorio o hace referencia a un archivo regular. O sea, que quiere decir que se implementan de la misma manera. Entonces, yo, para poder llegar a un archivo final, yo necesito resolver toda la ruta completa. Bien, ahora nosotros sabemos que el contenido de un directorio es su tabla de archivo. Su tabla de archivo, ¿qué me dice? El nombre de lo que contiene con el número de inodo. Entonces, si yo agarro el inodo del directorio raíz y yo leo su contenido, voy a tener una tabla con todo lo que contiene el directorio raíz, ya sean directorios o archivos, con sus números de inodo. Entonces, si yo estoy en el barra, voy a leer ahí y después que tengo que buscar el home. Del home, ¿qué voy a obtener? Su número de inodo. Su número de inodo, voy y lo busco. Busco el inodo. Cuando busco el inodo, ¿qué leo? El contenido. Cuando leo el contenido, ¿qué voy a obtener? Una tabla de archivo. ¿Por qué? Porque es un directorio. Ahora, ¿qué me voy a fijar? Lo que contiene. ¿Qué es lo que contiene que me interesa? Que diga alumnos.
busco alumnos, veo cuál es su número de inodo, busco el inodo, lo traigo, leo el bloque, obtengo el contenido y ahí adentro ¿qué voy a tener? Como es un directorio, voy a tener una tabla de archivo que me dice qué es lo que contiene. Ahora, ¿de qué es lo que contiene? Tengo que buscar sistemas operativos. Del sistema operativo me fijo cuál es su número de inodo, busco su inodo, leo el contenido. Como es un directorio, su contenido es una tabla de archivo. Ahora, en esa tabla de archivo, ¿ahora qué tengo que buscar? 2K8. 2K8, de ahí que obtengo su número de inodo. Busco su número de inodo. Bien. Busco el inodo, perdón. Leo el contenido del bloque de lo que apunta. Como es un directorio, su contenido es una tabla de archivos. De ahí que tengo que buscar parcial.sh. Cuando veo eso, me fijo su número de inodo, voy y busco ese inodo y ese archivo ya es un archivo regular y listo, ya se acabó. Entonces, ¿cuántos inodos están involucrados? Raíz, home, alumnos, sistema operativo, 2K8 y parcial SH, que es el archivo regular que querés leer. Bien, pero acá estamos hablando de las lecturas de los inodos, la obtención de los inodos. Bien, ¿cuántos inodos necesito para resolver esta operación? Y necesitas todos esos 6. Ahora, de ahí, ¿cuántas búsquedas implica extra de leer los contenidos y todo eso? Eso no, porque no lo puedes predecir, ¿me entendés? Porque una tabla de archivo de un directorio, yo no sé cuánto ocupa. No sé si me ocupa un bloque o me ocupa 10 bloques. ¿Entendés? Claro, Entonces, totalmente. esa pregunta ahí no tiene sentido. ¿Sabes? Hablar solo del inodo. Perfecto, gracias, Gaby. De nada, guacho. ¿Algo más? Una pregunta medio de perdido, capaz que no lo escuché o no sé para qué era, la encuesta que pasaste recién de la asistencia de tutorías. ¿Cómo? O sea, no, para qué era la encuesta, ya la completé, pero ¿de qué era la encuesta de...? No, la encuesta la encuesta es del registro de tutoría para que me quede sentado de que ustedes estuvieron acá en la clase, nada más. Ok. No sirve para nada. Mera burocracia de decir estuvo el pibe presente y nada más. Lo de siempre. Lo de siempre. Sí, no se preocupen nada, esto no va a la FIP, no va a ningún lado, no hay problema. Yo tenía una pregunta, Gaby, no sé si la respondiste porque tuve que salir un ratito. Con respecto al global, va a ser de este mismo estilo, ¿no? O sea, múltiple choice, probablemente sean 20 preguntas, una cosa así. Me imagino. No sé, loco. Mira, de momento, respuesta rápida que te puedo dar ahora, pensando ahora, va a ser 10 preguntas. No sé si va a ser 20. Creo que va a ser 10. Okay. Es porque estoy como muy corto con el tiempo. Estoy extremadamente corto. O sea, yo tengo que... O sea, ahora estoy con la cabeza con lo que tengo que viajar la semana que viene. Estoy como adelantando un visa, como que estoy la mente colapsada. O sea, no sé si voy a... Puede ser que llegue a 20, no sé, depende de la inspiración que también tenga en el momento para pensar las preguntas. O sea, es re heavy pensar preguntas. Y además que no hay tanto contenido como para rebuscármela tanto, ¿me entendés? Y tampoco quiero ir a meterme en cosas tan específicas, porque si me meto en cosas tan específicas, el examen va a ser muy heavy, ¿entendés? Entonces como que me quiero quedar en lo conceptual. Ahora, en lo conceptual no hay tanto concepto, son pocos. Entonces, bueno, eso es lo que voy a ver. Bueno, Jorge, gracias. Sí, Juliana, sí, pregúntame lo que quieras. Uf. Mamita, alta bomba tiró ahí. Pero me estás pasando preguntas de un examen de otro profesor. ¿Por qué no es posible crear enlaces duros hacia archivos que están ubicados en otra partición del sistema? Esto. Yo creo que me acuerdo de lo que vimos en la clase, porque el número de inodo, digamos, el que vas a referenciar ahí en el hardlink, digamos, lo va a ir a buscar al sistema donde estás posicionado y no lo va a encontrar. Con el soft sí te crearía un nuevo inodo donde pondría la ruta y sabría cómo llegar al punto de montaje adecuado. Bien, guacho, excelente. Juliana, ¿qué pasa acá?
Acá hay que tener claras las dos implementaciones. En el hard link, cuando vos haces un hard link, vos en la entrada de archivo del directorio, bien, vos vas a tener en un lugar X, no importa en qué directorio, vos vas a tener, por ejemplo, el archivo sistema operativo con inodo 20. Bien, ahora, cuando vos crees un hard link en otro lado, para ese mismo archivo, en alguna tabla de archivo de otro directorio, vos vas a crear el hard link que va a decir, no sé, sistema operativo copia, y el número de inodo es 20. O sea, el mismo número de inodo que acá. Entonces, si yo abro desde por acá o abro desde por acá, yo siempre voy a ir a buscar el inodo 20. Entonces, por eso es un hard link duro. ¿Por qué? ¿Por qué es duro? Porque está yendo derecho a apuntar al mismo inodo. Ahora, ¿qué problema tenés? Que si vos estás en un sistema que tiene múltiples sistemas de archivo, ese 20 hace referencia al sistema de archivo actual, al que vos estás usando en ese momento. Pero si vos linkeaste de acá para acá, pero este está en otro sistema de archivo, y ese 20 hace referencia a otro sistema de archivo, esto te va a querer abrir el 20 de este sistema de archivo, no de este. Entonces, si vos querés linkear sistemas de archivos de diferentes sistemas de archivos, tenés que ir por un soft link. ¿Se entendió? Sí, Gaby, listo. Ya entendió. Gracias. ¿Algo más? De nada. ¿Algo más que quieras preguntar o...? ¿Algo más, chicos? Gaby, yo te iba a preguntar, bueno, a mí me pasa lo mismo que al otro chico, pero con un anual de cuarto. Justo cuando salimos de rendir, tengo que rendir esa materia, pero es virtual. Y bueno, yo soy del este y me quedan 2 horas de viaje de la facu. Si había alguna posibilidad de rendirlo virtual al examen. Escribime, avísame. Mandame un mensajito y ya los casos de ustedes los dejo ahí. Bueno, son casos especiales, si no, un quilombo. Dale, genial. Sí, porque si no son 2 horas y ni nada, rendir en la facu. El parcial sería el mismo para todos, tanto presencial como virtual. Sí, yo hasta ahora lo que he tomado es el mismo examen. Genial. O sea, lo único que cambia es que está todo desordenado, nada más. O sea, que la pregunta 1 del que rinde presencial no es tu pregunta 1. Perfecto, nos tendríamos que conectar a alguna clase no sé, de la profesora de la tarde. ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Cómo sería el protocolo? Entrás por el campus. Fíjate si estás matriculado, porque ayer me enteré un pibe que rindió virtual y me escribe durante el examen y me dice, loco, no estoy matriculado. Y es como que, ¿qué loco que crees que haga? Si yo eso no lo hago. Fíjate si estás matriculado, tenés que entrar al campus y el día del examen te vas a ir a una parte que dice... Todos buscando frenéticamente si están matriculados. Y sí, hay que ponerse ahí a full. Te vas a ir a una parte, cuando entres al campus de sistemas operativos, vas a ver una parte que dice exámenes ciclo 2021. Entras ahí y ahí están todos los exámenes de todos. Bien, ahí vas a encontrar cuál es el mío porque te lo dice el título. Por ejemplo, ahora decía segundo examen parcial 2K8 reparcializado. O sea, ahí va a aparecer recuperatorio del 2K8 reparcializado. Entonces entras a ese link y ahí seguís por el campus. Yo, bueno, ya rendido en el campus, me imagino, en las otras materias. Lo mismo. Múltiples choice, lo mismo. Es en la parte, porque estoy en la parte de práctica, la de teoría. Sería... En el de teoría tenés que entrar. Perfecto, porque hay algunos que meten en el de práctica también los exámenes de teoría. Claro. No, acá creo, no sé cómo hizo el profe esta vez con el de práctica, no sé si lo hizo aparte, qué sé yo, pero supuestamente lo estaba metiendo en el mismo examen que el mío para tener todo junto ahí. Porque ese examen no se autocalifica, o sea, yo entro, lo miro y veo qué marcó y sumo los puntines y vamos andando. Bien. ¿Algo más? Sí, guacho. Perfecto, sí, me parece.
Pero eso de práctica. Es que lo que pasa es que ahí no te voy a poder orientar bien porque si querés compartir la pantalla, mostrámelo, pero es como que eso se le tendrías que preguntar mejor al de práctica. Pero y vas a tener una respuesta más certera. O sea, yo te voy a responder en función del análisis de lo que vos me estés mostrando. O sea, yo voy a analizar desde ahí nada más. Pero ¿cuál es la duda puntual? ¿Cuál es la duda puntual? ¿Qué profe? ¿Con el Carlos? Ítalo. Ah, vos estás cursando los viernes. Y ahí lo mejor que te digo es que, mira, lo mejor es que lo hables con tu profe. Porque es como que en la práctica como que cada uno hace la suya. O sea, yo ahí no me trato de mantener un poco de distancia. O sea, preguntarle, mandarle un mail a tu profe y preguntarle, si che, mira, ¿qué onda esto? Dale. Y te juego con la última. Dale. Con respecto a esto de que, bueno, si tengo que rendir virtual, ¿tengo que conectarme a algún Zoom o algo? No. Entras al campus a las 4, se habilita el examen, entras, rendí, tenés 1 hora y media, un intento y chao. Perfecto. Genial. Sí, sí, y o sea, en el único caso que vamos a hacer un Zoom o un Meet va a ser cuando sea el integrador. Dale, genial. Nada más. Igual solamente en esta instancia que sería de recuperación, porque justo me clavaron el parcial. Lo otro, si puedo rendir presencial, sería un golazo. Listo. Sí, entonces rendí en el campus nada más lo que te corresponde. Ahí voy a ver cómo hago, porque voy a tener que hacer 2 enlaces para el 1 y el 2. O sea, ya voy a tener que ver cómo hago eso. Avanzo quilombo. O de última voy a poner las 2 cosas juntas. O sea, voy a poner los 2 exámenes juntos y el que le corresponde hacer el que recupera el 1 hace solo la página del 1 y el otro no lo toca. O sea, ya veré cómo hago ahí. Pues si no voy a tener quilombo con los tiempos. Pues no puedo largar los 2 exámenes a la misma hora. Pues si no, alguien la va a comer. Bueno, ya veré. Cosas mías. ¿Algo más? 9 minutos, vamos. Aprovechen esos 9 minutos. Ruido de mate, ¿no? Ruido de teclado, mejor. Aprovecha mientras ustedes piensan y respondo cosas del trabajo. Bueno, díganme, vamos. Cri, 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 cri. ¿Quieren hablar del asado mejor? No estaría mal, la verdad. Claro, ahí saltan todos, ahí sí, ahí al toque. Sí, obvio, podemos hacer asado de uno. Podemos verlo después, rendir el integrador, que están todos más tranqui. Y hacemos un asadito, lo podemos hacer acá en mi casa. Acá tengo lugar como para meter mucha gente. Esa sí es forma de terminar una materia, ¿no? Como el resto de la facultad. Es que sí, loco, es así. Antes era cerveza. ¿Vos, Rodri, estabas o no? ¿Alguna vez fuiste conmigo o no? Se fue el Rodri, bueno. ¿Cuál de los el Colo? Sí, el Colo. Sí, antes siempre era, o sea, en realidad lo hacía más con lo de tutoría, era como que cuando preparaba la camada de pibes que iban a rendir y de ahí nos íbamos todos a la Aristide, a tomar. Pero ahora como preferible mejor hacer un asado, estar en la casa ahí tirado y listo. Pero sí, hacemos de uno. Siempre es una buena excusa para comer un asado. Bueno, chicos, si no hay más dudas ni nada, nos vamos despidiendo. ¿Ok? El jueves creo que voy a poder dar. Así que a afilar ahí las dudas y todo para el jueves. ¿Ok? Joder. Gracias, Gaby. Nos vemos. Gaby.